Y yo sé que todos aquí tenemos una expectativa, ¿cierto? Todos venimos a este lugar con una visión y con un propósito, ¿cierto? Y justamente hemos estado hablando en nuestra iglesia, nuestro pastor ha estado compartiendo anteriormente algunos mensajes con respecto al propósito. Y cuando me pidió que pudiese dar un mensaje hoy, la verdad es que, ¿qué más puedo decir del propósito? Decía yo. ¿De qué manera puedo ver el propósito? ¿Cómo lo puedo tratar? ¿Cómo puedo dar una temática? Y yo oré y le pedí al Señor que me orientara un poquito para poder hablar de propósito. Porque mi intención también era mantener a lo mejor lo que se estaba hablando y darle una continuidad. Y se me vino una palabra a la cabeza que tiene que ver con Saulo. Con Saulo. ¿Y por qué hay que hablar de Saulo? Me dicen algunos. No, porque Saulo. Voy a hablar de Saulo hoy día. ¿Y por qué? Porque Saulo caminó con un propósito errado durante mucho tiempo. Y el mensaje de hoy tiene que ver con eso. Con cómo nosotros muchas veces caminamos con un propósito errado. Erróneo, ¿cierto? Y la verdad es que este particular hecho de la conversión de Saulo ocurre como un hecho extraordinario y que marca un precedente dentro de la iglesia primitiva. Marca un antes y un después. ¿Por qué? Porque Saulo era un perseguidor. Diga conmigo, perseguidor. Perseguidor. Perseguidor, ¿cierto? Y era un líder negativo. ¿Alguien de acá ha oído hablar en algún lugar? No, este muchacho es un líder negativo. Este compadre aquí es un líder, pero es un líder negativo, que incita a hacer algo malo, ¿cierto? Y pasa que yo me desenvuelvo laboralmente en un colegio, ¿ya? Tengo de profesión ser profesor. Y muchas veces yo veo uno que otro niñito y digo, este es un líder, pero es un líder negativo. Y va inmediatamente en mi cabeza cómo poder transformar esos líderes negativos en líderes positivos. Y vamos a hablar un poquito de eso hoy día. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos, capítulo 9. Y vamos a estar revisando punto por punto este capítulo porque habla de la conversión de este líder negativo que era Saulo. ¿Lo encontraron? ¿Alguien diga amén? ¿Sí? Eso, bien. Me gusta la motivación de esta iglesia. Todos motivados, bien, amén. Sí, levanta, aleluya, las manos arriba. Bien. Entonces, 9:1, y vamos a comenzar leyendo. Dice, mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor, así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino, que se encontraban ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén, encarcelados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, ¿a quién tú persigues?, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y estos pequeños versículos dan a entrever, ¿cierto?, quién era Saulo, ¿cierto? Saulo estaba persiguiendo a los seguidores del camino, dice la palabra, ¿cierto? Y los seguidores del camino no son nada más y nada menos que los discípulos y seguidores de Jesús, ¿cierto? Y él era un perseguidor. Y buscando, ¿cierto?, en un contexto. ¿Y cómo le doy contexto a este mensaje? Decía yo, y buscaba, y buscaba, y buscaba. Y descubrí algunos detalles importantes de la personalidad de Saulo. En primer lugar, que nació en el año 5 de la ciudad de Tarso, ¿cierto?, de origen tarsiano, no marciano, tarsiano. Ya no quiero que empiecen a hablar como la que sale hablando como marciano.
Tarso, de Tarsiano. Región de Cilicio, costa sur del Asia Menor, lo que hoy sería Turquía. Para más o menos contextualizar el lugar donde Saulo nació. Y era un perseguidor encarnizado. Encarnizado, me gusta esa palabra. Como que afanado, ¿cierto? Como que se lo tomaba muy a personal. Entonces, era un hebreo también, hablaba hebreo, ¿cierto? Era un líder religioso. Hablando también de su ciudad, Tarso era una ciudad avanzada. Se destacaba por la cultura y la filosofía en lo cultural, ¿cierto? Y además Saulo tenía la ciudadanía romana, que obviamente era un gran plus en ese tiempo porque toda la influencia histórica en ese momento era romana. Imagínense, Saulo era literalmente una bestia. Era un crack. Hablándolo desde su punto de vista, no quiero que lo malentienda, pero sí, si lo vemos por un lado bien frío y entendiendo también que hablaba griego, arameo y hablaba hebreo y también venía de una familia adinerada, podríamos entender que Saulo era un personaje fuerte. Era una persona influyente, era una persona con ideales marcados y aparte que tenía una convicción profunda en perseguir a los seguidores del camino. Entonces entendamos cómo era Saulo, ¿cierto? Pero para sumarle y agregarle algo más a Saulo como personaje bíblico, ¿cierto? Vamos a entender que también tenía formación judía y también fue discípulo. Yo me río porque este loco, yo digo, oye, compadre, el Saulo era como ahora el equivalente, no sé, un super doctor. Compadre fue liderado por un rabino que era Gamaliel. Y muy influyente además que era perteneciente al Sanedrín, que eran como los cracks de cracks en las escrituras. Entonces, si analizamos, Saulo era una persona letrada, influyente, de familia adinerada, y tenía un propósito y un objetivo claro, que era perseguir a los discípulos de Jesús. Si ustedes me preguntan, viéndolos desde el punto de vista cristiano, Saulo era como el peor enemigo de los cristianos en ese momento. Porque imagínense, tener todas esas condiciones, tener todas esas capacidades, tener todos esos conocimientos, tener todas esas lucas también, y tener esa personalidad avasalladora. Me imagino yo a Saulo con una personalidad así como, aquí vengo yo y voy a estos cristianos de aquí para allá. Imagínense cómo sería tener a Saulo de enemigo. Y aparte, no voy a decir nada más. Yo creo que con eso es suficiente para entender a Saulo. Pero lo voy a agregar. Además manejaba las escrituras. Y manejaba las escrituras al revés y al derecho. Es decir, se sabía todo. Tú para debatir con Saulo tenías que estudiar. Y no necesariamente con eso, tenías que tener una vida de estudio, porque él, al lado de un rabino, se formó con una vida de estudio, ¿cierto? Y nada más y nada menos que con los rabinos. Así, Saulo era una biblioteca con patas. Pero aún así me llama la atención, porque en el pasaje que acabamos de leer, dice, al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, que era de perseguir, una luz en el cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo inmediatamente dijo, ¿quién eres, Señor? Y lo reconoce inmediatamente, ¿cierto? Porque hubiese dicho asustado, hoy ¿y tú qué quieres conmigo? Pero él lo reconoce como Señor inmediatamente. Y me llama la atención profundamente de por qué Jesús, ¿cierto? Santo, va a fijarse en su enemigo natural en ese momento, que es Saulo. ¿Por qué Jesús tiene que escoger a Saulo? Y pasa que muchos de nosotros que hemos estado caminando, ¿cierto? Y conocemos parte del mundo, como se dice normalmente en la iglesia, a veces creemos que
que Jesús no nos va a llamar porque nuestro pasado nos condena. O creemos que Jesús no se va a fijar en nosotros porque tuvimos una vida quizás de perseguidor. O quizás nosotros mismos enjuiciamos muchas veces a los hermanos cuando andaban predicando del Evangelio, o anduvimos también y negamos a Jesús un montón de veces con nuestras acciones. Pero ¿por qué Jesús se fija en personas como Saulo? Y es mi interrogante. Y yo decía, ¿por qué el Señor utiliza esta manera tan fuerte de poder quebrar nuestros esquemas de hombre? Porque Jesús perfectamente se hubiese podido fijar en alguien, a lo mejor más bien portado, quizás estudioso de la Escritura, pero no un perseguidor, no alguien como Saulo, que participó de hechos que fueron fuertes también para los mismos cristianos. Y cuando Saulo caminó a Damasco, y todos conociéndonos cómo eran sus características, ¿cierto? Yo me imagino que Saulo iba en el mejor caballo, iba altivo, orgulloso, ¿cierto? Soberbio. Pero a Jesús le bastó solamente un rayito de luz de su amor para poder quebrar ese caminar orgulloso de Saulo. Le bastó solamente un instante para poder decir, esto no es lo que quiero para ti. Y muchas veces a nosotros nos pasa, ¿cierto? Que cuando tenemos un encuentro real con Dios, somos irreconocibles. Y hoy día vamos a ver los encuentros que tuvo Saulo para poder ser el apóstol Pablo que todos conocemos y que en lo personal es uno de las personas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que me inspiran a poder avanzar en fe. ¿Cómo una persona como Saulo pudo llegar a ser un apóstol Pablo? Y la verdad es que Saulo cargaba con muchas cosas, ¿cierto? Cargaba con un orgullo, cargaba con una enseñanza errada, pero lo más importante es que cargaba con un propósito que no era el que Dios había destinado para él. Y cada uno de nosotros tiene un propósito de vida. Y nosotros nos esmeramos y a lo mejor nos esforzamos para cumplir el propósito que nosotros creemos tener. Pero cuando Dios llega a nuestros corazones y tenemos un encuentro real con Jesús, es realmente cuando nuestro propósito se empieza a desarrollar. Es realmente cuando tú empiezas a ver que todo lo que hiciste a lo mejor estaba equivocado. Porque el propósito real viene de un encuentro con Jesús. Y ese es el primer encuentro que Saulo tiene. Él, para poder llegar a ser el apóstol Pablo, tuvo un encuentro con Jesús. Y no es cualquier encuentro con Jesús, es un encuentro real. Muchas veces nosotros creemos que el propósito se desarrolla en los conocimientos que nosotros tenemos de Jesús. Muchas veces nosotros creemos que un encuentro real con Jesús se logra a través de la lectura, se logra a través del conocimiento histórico que tenemos de Él, se logra a través de a lo mejor las vivencias de otros. Pero el encuentro real con Jesús es un trato personal. Tú no vas a tener un encuentro con Jesús porque oíste hablar de Él. Si no, vas a tener un encuentro real con Jesús porque Jesús se acercó a tu corazón, así como lo hizo con Saulo. Y en ese momento, yo te puedo decir y te puedo motivar a que no te desesperes si tú sientes que alguien cercano a ti, que tú has destinado tiempo, que tú has entregado parte del mensaje de Dios a su vida, aún no encuentra un propósito, o Dios aún no ha tenido un encuentro con él. Yo te voy a pedir que tengas paciencia, porque quizás los propósitos que nosotros ponemos en la gente no son los propósitos que Dios tiene para ellos. Y el tiempo que nosotros creemos tener controlado, digamos, para que esa persona se desarrolle, no es el tiempo de Dios. Quizás es tu tiempo,
pero no el de Dios. Y cuando Dios tiene un propósito claro, y cuando Dios tiene el tiempo indicado, esa persona sí se va a desarrollar. Y yo te llamo y te digo a ti, ten paciencia. Ten paciencia. ¿Cuánto tiempo caminó Saulo por el desierto persiguiendo cristianos? Para que una vez en el desierto tuviese un encuentro de unos pocos segundos, minutos, y su vida cambiara repentinamente. Si tienes a alguien, como dice mi esposa por ahí, Dureli, mi esposa le llama Dureli, no, ¿qué es Dureli? Ay, mira, no entendí que este es Dureli. Ya. Si tienes una esposa Dureli, iba a decir. Perdóname, amor. Si tienes a alguien que a lo mejor tú sientes que estás perdiendo el tiempo, yo te digo que tengas paciencia. Porque no son tus tiempos, son los tiempos de Jesús. Él verá en qué tiempo va a desarrollarse. Tú sigue persistiendo, sigue manteniendo ese contacto, sigue manteniendo ese vínculo. Porque en algún momento el propósito que Dios tiene en esa persona se va a desarrollar. Entonces, Saulo era sincero. Si bien estaba en un propósito errado, muchas veces nosotros entendemos que el propósito que sí tenemos es el real y que tenemos que avanzar por ahí. Pero la verdad es que si bien nuestro propósito puede ser sincero, eso no es sinónimo de estar en lo correcto. Porque tu sinceridad viene de tu corazón. Tú lo puedes hacer de la manera más sincera posible. Pero en algún momento Dios te va a decir, está bien, lo hiciste con tus propios ideales, pero no con los míos. Y cuando yo hago las cosas con mis ideales, es cuando hay un propósito y ese propósito se desarrolla. Entonces, Saulo fue iluminado, ¿cierto?, con la luz de Jesús, pero sus ojos físicos no pudieron ver nada. Fíjense que la palabra dice que él quedó ciego. Y muchas veces nosotros quedamos ciegos y no podemos ver a Jesús. Y decimos, ¿dónde está el Señor en estos momentos? Si estoy pasando, mira, una dificultad, estoy en pleno desierto y pasa que vi una luz y me iluminó y quedé ciego. Pero Saulo, aún así, estando ciego físicamente, con sus ojos interiores, ¿cierto?, pudo ver a Jesús. Con sus ojos espirituales, él pudo ver al Señor. Y es momento de que cuando tú estés en dificultades como las tuvo Saulo, de quedarse ciego, es momento que tú abras tu corazón para ver lo que Dios tiene para ti. Y si Dios tiene algo para ti, lo va a cumplir, porque es una promesa. Él no te va a dejar solo tirado en el desierto. Y cuando vemos que Saulo empieza a caminar, ¿cierto?, y después de este detalle, viene un segundo encuentro. Y el Señor manda a Ananías, ¿cierto?, a hablar con él. Porque pensamos, no, Saulo quedó solo, pero qué fácil hubiese sido para Dios decirle, para Jesús, decirle, Saulo, ¿ya estás listo? ¿Te quedaste ciego? ¿Ya aprendiste? Yo te voy a dar un propósito y tú haz esto, tú haz esto, tú haz... Pero el Señor es tan sabio que manda a Ananías. A veces Dios no actúa solo. Hay situaciones así milagrosas en que Dios hace un milagro y te sana. Pero en ocasiones como esta, cuando hablamos de propósito, muchas veces necesita de alguien cercano a ti para que tu propósito se desarrolle. Y manda a Ananías en Hechos 9, del 7 al 18. Y dice, los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión y lo llamó. Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha,
a la casa de Judas. Cuando llegues, pregúntale por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En ese momento, él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que este hombre le ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús se apareció en mi camino, que se apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó la fuerza. Y entonces vemos la maravillosa acción de Dios, que es enviar a Ananías, alguien que dijo, pero Señor, ¿por qué tengo que ir a rescatar a este hombre si este hombre me persigue y me quiere matar? Y vemos el miedo de Ananías. ¿Se imaginan ustedes? Está el asesino afuera de la casa y tú le dices, oye, sí, ven, el Señor me dijo que vinieras y que compartieras con nosotros, que yo tengo que orar por ti para sacarte las escamas que tiene el ojo. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan la presión que sintió Ananías por parte de Dios? Es algo que está fuera y el Señor obra en situaciones tan difíciles de entender, pero que después tienen un propósito. Claro, Ananías tenía mucho temor, pero esto nos enseña a nosotros que fácil es para nosotros los cristianos marcar a una persona. Qué fácil es para nosotros decir, pero mira, este recién convertido dijo que tuvo un encuentro con el Señor, pero mira el pasado que tiene. A lo mejor no es lo que él dice. Qué fácil para nosotros es juzgar a alguien, ¿cierto? Y mirar lo que hizo antes por sobre lo que Dios tiene proyectado para él. Y eso nos enseña, hermanos, nos enseña a nosotros a confiar en el Señor. Y Ananías, por obediencia a Jesús, lo hizo. Y muchas veces nosotros también, aunque nuestra carne, aunque nuestro pensamiento, aunque nuestra personalidad esté diciendo, oye, no creas en Él. Pero Dios también tuvo un trato con Ananías para hacerle entender que Él está viendo más allá de los ojos humanos. Él está yendo al corazón de Saulo y lo está restaurando desde adentro. Es por eso que cuando Ananías ora por Saulo, de los ojos de Saulo caen esas escamas que no le permitían ver la realidad. Y los ojos, luego de tener una transformación interna, los ojos de Saulo cambian y tienen la mirada de Jesús. Porque Él ahora es quien habita en su corazón. Entonces, nos cuesta, ¿cierto? A nosotros nos cuesta poder confiar muchas veces en lo que Dios tiene preparado para nuestros hermanos, para las personas que nos rodean. Y nosotros tenemos que tener muy claro algo, estimados hermanos. Nosotros no podemos limitar el potencial de Dios. Nosotros no podemos dejar que el pasado nos limite. No podemos dejar que el pasado limite a una persona. No podemos poner juicio con nuestras palabras en el proceso de un hermano, en el proceso de tu familia. Y si aún no ha llegado el tiempo, si aún no ha llegado el momento para esa persona, Jesús tiene el control y Él va a poder establecer el tiempo correcto. Casualmente, buscando el significado del nombre de Ananías,
dice su nombre que significa Dios es misericordioso. Y es precisamente lo que Jesús hizo con Saulo. Con una misericordia tremenda, Él lo empieza a restaurar. Pero no lo restaura para dejarlo en el desierto nuevamente. Y es por eso que avanzamos en esto. Y Saulo tiene otro encuentro. Tiene un encuentro con el rechazo. Saulo se encuentra con gente que lo va a rechazar. Y va a sentir lo mismo que estaba sintiendo él, que estaban sintiendo los perseguidos. Y es por eso que en Hechos 9, del 21 al 25, dice que todos los que lo oían, porque después de esto él comenzó a predicar de Jesús, ¿cierto? Cuando ya las escamas salen de sus ojos, él empieza a hablar de Jesús. Y es lo que nos pasa cuando tenemos un encuentro real y queremos hablar de Dios en todos lados y les hablamos a medio mundo de Dios. Y llevamos el nombre de Jesús y tratamos de ser obedientes cuando tenemos ese encantamiento, ¿cierto? Con la palabra, ese encantamiento con Jesús. Nosotros queremos llevar la palabra a distintos lugares. Y es lo que hizo Saulo. Jesús transformó su corazón. Y de inmediato él comenzó a predicar. Y comenzó a llevar el mensaje. Y justamente cuando él llevaba el mensaje, empezó a sentir el rechazo y el cuestionamiento. Oye, este Saulo, mira, ¿quién es? ¿Quién lo vio? ¿Quién lo viera, como dice uno? ¿Quién lo viera este compadre? Mira, antes nos perseguía y ahora está hablando de lo que juró destruir. Es raro, ¿cierto? Es extraño como Dios, como Jesús, como obra, ¿cierto? En este tipo de situaciones. Y en Hechos 21 dice que todos los que lo oían quedaban asombrados. ¿No es el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén? Se preguntaban. ¿Y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales? Ese era el objetivo de Pablo, ¿cierto? Atraparlos y encarcelarlos. Pero la predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa. Y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas que Jesús de verdad era el Mesías. Porque tiempo después, unos judíos conspirados incluso para matarlo, día y noche vigilaban la puerta de la ciudad para poder asesinarlo. Pero Saulo se informó acerca del complot, de modo que durante la noche algunos de los creyentes lo bajaron en un canasto grande por una abertura que había en la muralla de la ciudad. Llegó la persecución del recién convertido, ¿cierto? Ahora pasó de ser perseguidor a ser perseguido. Y muchos de nosotros nos encontramos con eso, con el rechazo. ¿El rechazo dónde? En nuestro trabajo, el rechazo a nivel social, el rechazo a nivel político, el rechazo en nuestras familias incluso, el rechazo con nuestros amigos. Yo me acuerdo que cuando me bautizó el pastor, tuve un tiempo, y aparecí, y yo subí mi primera publicación a las redes sociales de que me había transformado en cristiano y que Jesús estaba haciendo algo en mi vida. Y lo primero que dijeron mis amigos en ese tiempo fue, este está loco. ¿Qué está haciendo este? Mira, estáis mintiendo, que te hacía el santo ahora, si tú fuiste aquí, si tú fuiste allá, si tú hiciste esto, si tú hiciste esto otro. Mira la cuestión, estáis jugando aquí, estáis jugando ahora. Y pasa que hasta en mi familia algunos no me creían. Po. ¿Y saben cuándo me creyeron? Cuando comencé a hablar de Jesús. Y es que Jesús obra de tal manera en que te enseña a no bajar los brazos cuando estás convertido. Te enseña a mantenerte, te enseña a defenderte, pero con amor. Y el cambio y la aceptación es un proceso también. Porque no te van a aceptar de inmediato. Ni tampoco yo buscaba que me aceptaran de inmediato. Yo solamente quería hablar de Jesús.
es lo que quiero hacer. Y quiero hablar de Jesús. Pero esa transformación es un proceso, al igual como pasó con Pablo. Él, incluso en otros niveles, llegaron hasta intentar asesinarlo. Y vemos también que este proceso se hace un poco difícil, ¿cierto? En la medida que tú sigues caminando. Y vamos a escuchar a muchos hermanos después de convertirse al Señor, es que me pasó esto, es que estoy viviendo esto, es que hay estas cosas, no sé por qué me ocurren ahora. Pero la verdad es que es parte del proceso. Porque es lógico que el enemigo no quiere que tú hables de Dios. ¿Qué va a intentar hacer? Te va a hacer dudar, te va a poner trabas y va a intentar y va a utilizar a todo lo que tenga en sus manos para evitar que tú sigas hablando de Jesús. Jaime. Entonces, ¿por qué hizo todo esto Jesús con Saulo? Y es donde deben ir nuestros propósitos. Para que finalmente Pablo tuviese un encuentro con la iglesia. Y este es el último encuentro que tiene Saulo ya transformado, ¿cierto? Y tiene un encuentro con la iglesia. Incluso los apóstoles no le creían. ¿Y qué sucede cuando pasan cosas así? Cuando ya ni tus cercanos cristianos te creen. Pasa que Dios utiliza a personas para que te acompañen en ese camino. Y en esta ocasión, en Hechos 26 al 31, dice que cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Así que Saulo se quedó con los apóstoles y los acompañó por toda Jerusalén, predicando con valor el nombre del Señor. Y vemos que Dios, en su inmensa sabiduría, cuando te da un propósito, nunca te deja solo. Y cada vez que tú necesitas avanzar, Él va poniendo personas idóneas para acompañarte en el camino. Yo recuerdo cuando acepté al Señor, pasaron muchas cosas malas, como también buenas. Me acuerdo que nos robaron, se metieron a nuestra casa 2 veces, nos robaron hasta las paltas. Y recuerdo que quedamos sin plata, estábamos escasos de plata, quedamos sin casa, sin plata, sin perros. Y pasaron cosas difíciles. Yo tuve problemas en mi trabajo, hubo una persecución difícil también ahí. Pero Dios decía que tuviese paciencia. Dentro de mi poco conocimiento de la Escritura, Él me llamaba a tener paciencia, a ser paciente. Y dentro de sus tiempos, entendimos que todo eso tenía un propósito. Nosotros, gracias a eso, nos acercamos más a la iglesia. Vivimos acá en la iglesia. Ahí nuestros amigos, nuestros pastores nos tendieron una mano y llegamos a vivir acá y estuvimos 4 años viviendo acá en la iglesia. Gracias al Señor pudimos ahora construir nuestra casa, pero yo valoro mucho el tiempo que viví acá, porque eso nos enseñó a que
no estoy jugando a ser cristiano. Ninguno de los dos jugaba a ser cristiano, porque teníamos que estar disponibles, porque teníamos que dedicarnos y porque teníamos que aprender a ser más sociables. Y teníamos que valorar lo que es tener una congregación. Teníamos que valorar lo que es tener un propósito, ¿cierto? Pero ahora Dios me habla y me dice que un propósito es un propósito vacío si tú no lo llevas a una congregación, si tú no lo llevas y lo compartes a los hermanos, si tú no lo llevas a tu trabajo, si tú no lo llevas a tu familia, si tú no compartes o aprovechas el propósito que tú tienes, es un propósito sin rumbo. Y vas a estar quizás como Pablo, perdido, siguiendo un propósito incorrecto. Pero hay esperanza en esto. Y la esperanza en que Dios todo lo perdona. Y la esperanza de esto es que tu pasado no importa. Y la esperanza de esto es que Dios te da nuevas oportunidades. Y la importancia también de esto es que Jesús tiene un propósito contigo. Y que Jesús no te deja solo. Y que va a poner personas a tu lado para acompañarte. Y que estés acá en este momento no es casualidad. Que estés escuchando esto no es ninguna casualidad. El plan de Dios con cada uno de nosotros es diverso, pero es un plan que se va a cumplir. Es un proceso que tú vas a tener que vivir. Quizá no a tus tiempos, pero sí en los tiempos que Dios tiene para tu vida. Nosotros debemos dejar de ser tan negativos. Debemos de entender que Dios sí puede cambiar nuestros corazones, porque Él realmente sí lo puede hacer. Debemos entender que hay una familia espiritual en este lugar, que hay gente en la cual nosotros podemos depositar nuestra confianza y decir: ayúdame, quizás estoy un poco desorientado, quizás estoy un poco perdido, pero podemos contar con nuestros hermanos en la fe. Si el apóstol Pablo, siendo Saulo, hubiese permanecido con su propósito, nada de esto probablemente hubiese pasado. Si el apóstol Pablo hubiese seguido con su visión de persecución, probablemente la iglesia no estuviese como está ahora. Porque gracias a la motivación de Jesús en su corazón, Él pudo llevar el mensaje de Dios, el evangelio, a muchas naciones. Y Él fue liderando más personas. Y es por eso que yo me refiero al propósito, que un propósito solito no va a encender la llama de otros. Tú tienes que buscar en quién poder desarrollar eso. Nosotros no estamos llamados a ser solos. Estamos llamados a ser comunidad. Estamos llamados a ser comunión. Estamos llamados a ser parte de un grupo. Y yo era de los que creía en algún momento que con mi soledad yo estaba bien y yo no quería más amigos. No, ¿para qué? Si con los que tengo basta. Pero ahora no. Porque uno tiene que compartir. Uno tiene la necesidad de llevar eso que Dios puso en ti a otros. Y si tú, hermano, te sientes solo en estos momentos, yo te quiero decir algo. Tú no estás solo. Estamos juntos. Tenemos a Dios, tenemos hermanos, tenemos pastores, tenemos liderazgo,
tenemos hermanos, tenemos familia. Desde que Pablo tuvo un encuentro con Jesús, su vida cambió por completo. Y ya con esto estoy terminando. Pablo tuvo un encuentro real. Pablo no tuvo un encuentro con lo que me dijeron de Jesús. Pablo tuvo un encuentro real, un encuentro de calidad con Jesús mismo. Y es lo que nosotros tenemos que anhelar. Porque un día Saulo salió con un propósito errado, pero Jesucristo fue el camino y cambió su vida. Y Pablo se transformó en uno de los discípulos más relevantes de nuestra iglesia. Es el momento, hermanos, que anheles ese encuentro con Dios. Es el momento en que tú decidas abrir tu corazón a ese encuentro con Jesús. Que Él pueda transformarte de calidad. Que Él pueda transformar tu vida. Que Él pueda liderar tus pensamientos. Que Él pueda liderar tus acciones. Porque hay una promesa de Dios en tu vida. Y es que siempre va a estar con nosotros. Y no estás solo. No importa tu pasado, no importa quién fuiste. En Jesús hay una vida nueva. Hay una vida nueva, hay una vida renovada. Y le vamos a dar un aplauso a Jesús. Porque Jesús transforma nuestras vidas. Porque Jesús se levanta en tu corazón y tiene algo nuevo para ti.